Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos de nuevo a este espacio de fe y reflexión. Hoy vamos a tocar un tema que sé que a muchos nos inquieta, pero que al mismo tiempo nos llena de una esperanza inmensa. Vamos a hablar de una de las experiencias más misteriosas y consoladoras del Padre Pío. ¿Qué es lo que realmente sucede cuando rezamos por nuestros difuntos? A veces pensamos que cuando alguien se va, el vínculo se rompe, ¿verdad? Pero el Padre Pío vio algo distinto. Él vio que la muerte no es el final del amor, sino una puerta. Si se quedan conmigo hasta el final de este vídeo, van a descubrir cómo sus oraciones no son solo palabras al viento, sino llaves reales que abren el cielo para sus seres queridos. Lo que van a escuchar hoy podría cambiar para siempre la forma en que recuerdan a los que ya no están, y les aseguro que les dará una paz que quizás han estado buscando por mucho tiempo. Así o acompáñenme, porque esto es algo que necesitan escuchar. Hola familia, bienvenidos nuevamente. Hoy vamos a explorar una de las enseñanzas más profundas y misteriosas del Padre Pío, algo que nos toca el corazón a todos, que pasa verdaderamente cuando rezamos por los que ya fallecieron. Si han seguido estas historias ya saben que para el Padre Pío la muerte no significaba que el amor se acababa, al contrario, era como cruzar un umbral, pero él también vio algo que a veces nosotros olvidamos, y es que lo que hacemos aquí después de que alguien muere, las oraciones, las misas, los sacrificios, todavía pueden alcanzarlos de maneras que ni siquiera podemos empezar a imaginar. El Padre Pío dijo una vez una frase que se me quedó grabada: si pudieras ver lo que tus oraciones hacen por las almas, nunca dejarías de rezar. Para él la oración no era un consuelo simbólico para que nosotros nos sintiéramos mejor, no era un movimiento real en el mundo invisible. Él lo describía como un puente de luz entre nuestro tiempo y la eternidad. Y aquí quiero hacerles una pregunta muy personal y me gustaría que reflexionaran sobre esto. ¿Ustedes creen sinceramente que sus oraciones llegan al otro lado, o a veces sienten que hablan solos? Déjenmelo saber en los comentarios, porque una de las primeras historias que reveló esta verdad sucedió una noche tarde en San Giovanni Rotondo. Un fraile se había quedado atrás en la sacristía arreglando todo después de la misa, y cuando se dio la vuelta para irse notó que el Padre Pío todavía estaba arrodillado en el altar, inmóvil. Con los labios apenas moviéndose, el fraile esperó en silencio por respeto, pero los minutos se convirtieron en una hora. Finalmente el Padre Pío se levantó despacio con lágrimas en la cara. Cuando el fraile le preguntó si algo andaba mal, el Padre Pío respondió con una voz muy suave: no, hijo mío, ha sucedido algo hermoso. Y luego, con una sonrisa tranquila, dijo: un alma ha entrado al paraíso. Explicó que durante la oración había visto una luz dorada y suave expandiéndose como el amanecer, y dentro de esa luz el rostro de un hombre que nunca había conocido. El hombre se veía en paz, como si despertara de un sueño largo. El Padre Pío dijo que fue liberado por un solo rosario rezado por su hija, que ni siquiera sabía lo cerca que estaba su Padre del cielo. Ese momento cambió la forma en que el Padre Pío hablaba sobre la oración por los difuntos. Él decía que nuestras oraciones, especialmente la Santa Misa, actúan como llaves que abren las puertas del purgatorio, no por la fuerza sino por el amor. Las almas no pueden rezar por sí mismas, explicaba él, pero el amor nunca deja de rezar, y ese amor se convierte en su aliento. Y quiero que piensen en esto: ¿cuándo fue la última vez que ofrecieron una misa por alguien específico de su familia? A veces damos por hecho que ya están bien, ¿verdad? Él comparó una vez a las almas del purgatorio con personas paradas en la oscuridad mirando una luz lejana. Ya saben a dónde van, dijo él, pero deben caminar a través de la sombra de su propia purificación, y nuestras oraciones acortan ese camino. En sus cartas el Padre Pío describió cómo a menudo veía almas visitarlo durante la oración pidiendo no lástima sino ayuda. Aparecen, decía él, como chispas en el aire tenue, no para asustar sino para pedir luz. Algunos venían llorando, otros venían en silencio, pero todos compartían una sola petición: recuérdame. Él creía que Dios permite estos encuentros no para inquietar a los vivos sino para despertar nuestra compasión. Las almas que sufren son nuestra familia, él decía. Cuando rezamos por ellos nos convertimos en sus manos, en su voz, en su fuerza. Hay una historia muy bien documentada de los años 20 que ilustra esto vívidamente. El Padre Pío estaba rezando en su celda cuando un fraile tocó a la puerta y le preguntó: Padre, ¿por qué está hablando solo? El Padre Pío respondió: no estoy hablando solo, estoy hablando con un alma. El fraile se quedó perplejo y el Padre Pío explicó: es un monje que murió en este monasterio hace más de 2 siglos, todavía está aquí porque nadie rezó lo suficiente por él. Al día siguiente el Padre Pío celebró misa por esa alma y después dijo: ya se ha ido al cielo. Y luego agregó algo inolvidable: me dijo que cuando rezamos por los muertos ellos lo sienten como luz los rodea, cambia el aire que respiran. Y esto me hace preguntarles: ¿cuántas veces nos olvidamos de nuestros antepasados más lejanos? Esos abuelos o bisabuelos que quizás nadie menciona ya en las reuniones familiares. Tal vez ellos están esperando esa pequeña luz de nuestra parte. El Padre Pío insistía:
En que las almas en el purgatorio no están distantes, viven dentro del mismo amor que nos rodea, están más cerca de lo que pensamos, decía que caminan a nuestro lado esperando una oración que pueda terminar lo que ellos no pudieron. Para él el purgatorio no era castigo sino purificación, era el amor quitando los últimos rastros de egoísmo. Para que el alma pueda soportar el brillo total de Dios, explicaba que cuando rezamos por los muertos nuestra oración se vuelve parte de ese proceso, es como si el fuego de la misericordia ardiera más fuerte debido a nuestro amor. Lo comparaba con ayudar a alguien atrapado detrás de un velo, pueden ver la luz pero no pueden alcanzarla solos. Decía que nuestra oración rasga el velo hilo por hilo hasta que logran pasar. El Padre Pío enseñaba que cada oración cuenta sin importar cuán pequeña sea. Una sola Ave María ofrecida con amor, decía, puede elevar a un alma más alto que 1000 palabras indiferentes. No es la longitud de la oración, dijo, sino el amor que la lleva. Aquellos que vivían cerca de él veían a menudo lo serio que se tomaba esto. Rezaba toda la noche, a menudo susurrando los nombres de los difuntos como si hablara directamente con ellos. Cuando le preguntaban si alguna vez descansaba, respondía: habrá tiempo para descansar cuando todos mis hijos espirituales estén en el cielo. Él consideraba su deber ayudar a las almas a cruzar ese umbral. Decía que cada misa celebrada con intención se convierte en una antorcha lanzada a la oscuridad del purgatorio y que las almas se reúnen a su alrededor como viajeros alrededor de una fogata, se calientan en su luz, decíase. Acercan más a Dios. Y fíjense qué bonito concepto este. El Padre Pío también explicó que la oración por los muertos bendice a los vivos. Cuando rezas por ellos, decía, ellos rezan por ti. La gratitud se convierte en su nuevo lenguaje. Él llamaba a este intercambio la circulación de la gracia, una economía divina donde ningún amor se pierde. Jamás, decía, las oraciones que ofrecemos por los muertos hoy volverán a nosotros mañana multiplicadas por la misericordia. Las almas que liberamos nos recordarán cuando necesitemos luz. Y quiero hacer una pausa aquí para pedirles un favor enorme. Si esta charla les está tocando el corazón, si sienten esa conexión con sus seres queridos, no olviden dejar su like y suscribirse al canal, porque eso nos ayuda a llevar este mensaje de esperanza a más personas. Un día una mujer vino a él con el corazón destrozado por su hijo que había muerto en un accidente. Le preguntó si estaba en el cielo. El Padre Pío la miró con ternura y le dijo: no está lejos, tus oraciones están construyendo su escalera. La mujer comenzó a llorar y el Padre Pío continuó: no lo apures con tu dolor, levántalo con tu amor. Cada oración es un escalón, un día te encontrarás con él en la cima. Qué consuelo tan grande, ¿verdad? A veces nuestro dolor pesa tanto que se nos olvida que podemos transformarlo en oración. Ustedes han sentido que su dolor se convierte en ayuda espiritual para alguien. Cuéntenme si han tenido esa experiencia. Él a menudo le recordaba a la gente que el purgatorio no está lejos. Está cerca, como otra dimensión del mismo mundo. Los muertos no se han ido, decía, están en las manos de Dios y tus manos todavía pueden alcanzarlos. Describía el purgatorio como un lugar de anhelo convertido en luz. Las almas allí no están sin esperanza, decía, sino llenas de anhelo, no por escapar sino por la perfección. Solo quieren serlo suficientemente puras para amar a Dios sin distancia. Y ahí es donde entran nuestras oraciones como puentes de misericordia que las llevan hacia adelante. Para el Padre Pío esto no era una idea abstracta, él veía los efectos. Decía que después de cada misa ofrecida por los difuntos a veces sentía que el aire se volvía más ligero, como si algo invisible hubiera cambiado. Lo llamaba la alegría de la liberación. No es imaginación, decía, cuando un alma entra al cielo la tierra lo siente porque el amor ha completado su trabajo. El Padre Pío solía decir que lo que sucede cuando rezamos por los muertos no es un misterio reservado para los místicos, es una ley de amor. Explicaba: lo que das regresa, lo que levantas te levanta. Para él la oración por los difuntos no era unilateral. Era un intercambio, una circulación, un movimiento de misericordia que comenzaba en un corazón y resonaba a través de la eternidad. Enseñaba que cada alma que ayudamos a través del purgatorio se convierte, en sus palabras, en un amigo para la vida y la eternidad. Pueden no conocernos en la tierra, pero insistía en que nos reconocerán en el cielo. Una vez dijo: cuando llegues correrán a encontrarte, dirán, tu oración abrió la puerta para mí. Esto no era sentimentalismo, estaba formado por lo que él mismo presenció. Una tarde, mientras rezaba en el coro, de repente se detuvo y se volvió hacia los bancos vacíos. Un fraile más joven le preguntó qué estaba mirando. El Padre Pío respondió: ¿no los ves? Las almas del purgatorio han venido a agradecernos. El fraile no vio nada, pero el Padre Pío describió la visión. Más tarde aparecían como personas emergiendo de la sombra con los rostros llenos de esperanza. Estaban en silencio, pero su gratitud era como perfume en el aire. Dijo que esto sucede a menudo, que las almas se acercan a los vivos para dar gracias, especialmente cuando se ofrece una misa por ellos. No olvidan, decía, aman más intensamente que nosotros. Él creía que las almas en el purgatorio tienen una visión más clara del amor de Dios, que los vivos no arden por castigo, decía, sino por deseo de ser purificados, deseo de ver a Dios plenamente, deseo de amar sin mancha. Nuestras oraciones
Explicaba: no fuerzan la mano de Dios, fortalecen el deseo del alma, les dan coraje a los que tienen miedo, decía. Les dan descanso a los que están cansados. Lo comparaba con alguien aprendiendo a caminar de nuevo después de una lesión. Pueden pararse, pero no bien, se mueven, pero despacio. Nuestra oración se convierte en el brazo del que se sostienen. Una de las experiencias más impactantes del Padre Pío sucedió durante una misa en una mañana de invierno. Una niebla fría colgaba afuera. La iglesia estaba tenuemente iluminada por velas. Mientras elevaba la hostia, su mirada se levantó hacia algo invisible. Su rostro cambió, no con miedo sino con asombro. Después de la misa, un fraile le preguntó qué había visto el Padre Pío. Respondió: una multitud de almas subiendo como pájaros en la luz. El fraile preguntó: ¿qué las liberó el Padre Pío? Respondió: el amor ofrecido en el altar hoy, no solo el mío sino el de todos los que rezaron. Él creía que cuando ofrecemos misa o oraciones por los muertos, el efecto se extiende mucho más allá del alma que nombramos. Es como un fuego que calienta a más de un viajero, decía en otro testimonio registrado por sus hijos espirituales. El Padre Pío habló sobre una visión en la que vio el purgatorio no como una caverna o prisión, sino como un vasto paisaje cubierto de un suave crepúsculo. Las almas caminaban lentamente hacia un horizonte distante donde brillaba la luz, pero algunas caminaban más rápido. Aquellas por las que se ofrecían oraciones, dijo, se movían con alivio, como si el peso sobre sus hombros se hubiera vuelto más ligero. Insistía repetidamente: ninguna oración se desperdicia, incluso las que olvidamos después de susurrar, incluso las rezadas con mentes distraídas, incluso las dichas por alguien que se siente indigno, decía. Dios usa cada fragmento de amor sincero como combustible para el viaje de otra alma, y quiero que se lleven esto en el corazón: ninguna intención buena cae en saco roto. Dios recoge toda la compasión del Padre Pío por los difuntos. Marcaba el ritmo de todo su día. Rezaba por los muertos al amanecer, al mediodía, después de las comidas, antes de dormir. Una vez le dijo a un fraile: cuando me levanto rezo por los que murieron solos, cuando como rezo por los que tuvieron hambre, cuando duermo rezo por los que esperan en la oscuridad. Vivía con la conciencia constante de que los muertos no están lejos, están cerca, decía, porque el amor está cerca. Una de sus hijas espirituales le preguntó una vez si debía seguir rezando por su esposo, que había muerto muchos años antes. Se preguntaba si tal vez él ya estaba en el cielo. El Padre Pío la miró con ternura y dijo: si él ya no necesita tus oraciones, irán a alguien que, si el amor nunca falla su objetivo. Él creía que la oración por los muertos es un acto de altruismo puro. Nadie lo ve, nadie lo aplaude, no devuelve nada inmediatamente, pero el cielo, decía, lo atesora como diamantes, porque es amor sin expectativa. Explicaba: una vez describió la oración por los muertos como la forma más alta de caridad, porque los difuntos no pueden pagarnos excepto con sus oraciones cuando llegan al cielo, y el Padre Pío estaba seguro: ellos sí pagan. Vaya que si pagan, decía, que las almas liberadas por nuestras oraciones se convierten en intercesores feroces. Rezan por tu familia, decía, protegen a tus hijos, te acompañan en las pruebas, y cuando llegue el momento de que mueras, decía, te rodearán como una multitud de bienvenida. Las visiones del Padre Pío también revelaron que la oración puede incluso alcanzar a almas que murieron repentina o violentamente antes de tener tiempo de arrepentirse. Insistía en que el tiempo se comporta de manera diferente en el reino divino. Tu oración de hoy, decía, puede aplicarse a su momento final. Ayer esta fue una de sus enseñanzas más misteriosas, que Dios, que está fuera del tiempo, puede derramar gracias hacia atrás y hacia adelante. A través de la historia, el Padre Pío decía que nuestras oraciones, cuando se ofrecen con amor, se convierten en parte de la misericordia que Dios muestra a un alma en su último suspiro. Ningún alma, decía, muere sin ser tocada por el amor, le dijo a uno de los frailes. Cuando rezas por los muertos, entras en la mente de Dios, participas en su ternura. También describió momentos en los que sintió una paz abrumadora descender después de rezar por los difuntos. Es la señal, decía, de que un alma ha entrado en el gozo. Esa paz, insistía, no es imaginación, es una comunicación, un eco espiritual del cielo. Cerca del final de su vida, el Padre Pío habló aún más intensamente sobre la importancia de rezar por los muertos. Su cuerpo estaba fallando, pero su intercesión crecía más fuerte. Se sentaba en su celda con el rosario en la mano, susurrando nombres tanto olvidados como recordados. Cuando le preguntaban por qué ponía tanto esfuerzo en estas oraciones, decía, porque cuando esté ante Dios quiero estar rodeado de aquellos a quienes ayudé. Y luego agregaba con una sonrisa, y quiero que digan, él no nos olvidó. El Padre Pío quería que el mundo entendiera que rezar por los muertos no es luto, es amor en movimiento, es el acto de abrir ventanas en el cielo, es la continuación de relaciones que parecen terminar pero no lo hicieron, es un regalo que va más lejos de lo que podemos seguir. Una vez lo resumió en una frase que se convirtió en una de sus enseñanzas más repetidas: donde hay amor no hay distancia entre los vivos y los muertos. Para él, la oración por los difuntos era la prueba de esa verdad, el hilo que ata los corazones a través del velo, y creía que cada vez que rezamos por alguien que ya no puede hablar, Dios se inclina hacia nosotros y susurra: nunca eres más parecido a mí que
En este momento y con este pensamiento tan hermoso llegamos al final de este vídeo, pero antes de irnos quiero pedirles algo muy importante. Si llegaron hasta aquí, quiero que comenten abajo el nombre de esa persona especial por la que van a ofrecer su próxima oración. Escriban oración de amor por Y. Pongan su nombre. Vamos a crear una cadena de oración aquí mismo. No se vayan sin darle like al vídeo si les trajo paz, y suscríbanse para que sigamos caminando juntos en la fe. Ahora les recomiendo que vean el siguiente vídeo que está apareciendo en su pantalla. Es una historia que complementa perfectamente lo que acabamos de hablar y sé que les va a encantar. Que Dios los bendiga a todos y hasta la próxima.